Probablemente conoces la leyenda de cómo surgieron los UTEs, esos autos de pasajeros con una caja de carga. Se dice que, a principios de los años 30, la esposa de un granjero australiano escribió una carta a la división australiana de Ford, pidiendo que crearan un automóvil en el que pudiera ir a la iglesia los domingos y llevar cerdos al mercado los lunes. Y Ford creó un auto así. Fue el modelo Coupe Utility de 1934. Un coupé utilitario. De ahí viene el término UTE, que designa un tipo de vehículo con dos características distintivas. Primero, el UTE se basa en una plataforma de automóvil de pasajeros, y segundo, la caja de carga de dicho vehículo está integrada con la cabina. No es un elemento separado como en las camionetas pick-up ligeras tradicionales. Sin embargo, esta última regla no siempre se cumplió. Recuerda suscribirte al canal, dale like al video y dejar tu comentario. Todos los australianos están absolutamente convencidos de que el UTE es una invención puramente australiana, y su inventor directo fue un joven diseñador de Ford Australia llamado Louis Lou Thornett Band, quien fue el primero en pensar en acoplar una carrocería integrada a la parte delantera de un coupé Ford, obteniendo así el camión más ligero con caja abierta y cabina cerrada. Ya conté la historia de los UTEs de Ford en un episodio sobre el Ford Ranchero, y en este video nos detendremos en detalle en la historia de estos autos de otro importante fabricante de automóviles australiano, Holden. La compañía Holden fue fundada en el siglo XIX en Melbourne por el inmigrante británico James Alexander Holden. Al principio, se dedicaba a la producción de sillas de montar y arneses, y luego, como era de esperar, se reorientó a la importación de automóviles y camiones a Australia. A principios de la década de 1920, la empresa ya había dominado el ensamblaje de automóviles Ford americanos, y en 1924, General Motors Corporation se convirtió en el principal, aunque no el único, socio de Holden. La compañía australiana también ensamblaba autos de aproximadamente una docena de otras marcas europeas y americanas, como Austin, Chrysler, Hillman o Willys Overland. Pero cuando la Gran Depresión llegó al continente verde, la situación financiera de la compañía se deterioró a un nivel crítico, y en 1931 GM compró todos los activos de Holden, convirtiendo la empresa en su división australiana, dándole posteriormente una importante cuota de independencia. Al principio, sin embargo, Holden solo produjo modelos de GM, adaptados para el mercado local. El Chevrolet Coupe Utility continuó produciéndose hasta el año modelo 1952 inclusive, pero ya en 1951 salió a la venta el primer UTE de Holden. De hecho, el primer automóvil de pasajeros de Holden apareció solo 3 años antes, en 1948. La historia de Holden como fabricante de automóviles australiano comienza a partir de este año. Creo que no revelaré un gran secreto si digo que los australianos son personas únicas. Viven en el otro lado, el lado sur del globo, y por lo tanto caminan sobre sus cabezas y generalmente viven al revés. Dicen que esto facilita mantenerse en el suelo para no caerse al cielo. También dicen que los australianos son los más inteligentes, porque todas sus ideas fluyen directamente a sus cerebros. Aparentemente, esta es la única forma de explicar el amor de los australianos por los UTEs, así como el hecho de que en la industria automotriz australiana no existe el concepto de año modelo, como en el resto del mundo. En cambio, se agregaba un índice de letra al nombre de cada modelo de automóvil, la mayoría de las veces de 2 dígitos. Además, cada índice específico no indicaba en absoluto un año modelo concreto. Por lo general, el ciclo de vida de un índice de modelo oscilaba entre 1 año y medio y 3 años. Lo más sorprendente es que una mejora técnica o un rediseño externo de un modelo no necesariamente conducía a un cambio en el índice del modelo. En general, el sistema de designación en la industria automotriz australiana es muy confuso y complejo. Australianos, ¿qué podemos esperar de ellos? Así que, el primer UTEs Holden apareció en enero de 1951 y recibió el índice de modelo F-Equipo Conto. El modelo en sí pertenecía a la serie 50i. Se llamaba Holden 50 2106 Utility, pero se basaba en el primer sedán de la serie 48, que apareció en 1948.
El Holden FX resultó ser un automóvil casi ideal para su época. Ligero, duradero, extremadamente funcional y también bastante atractivo en apariencia. Del sedán, el UT heredó una distancia entre ejes de 216 centímetros y un motor de 6 cilindros de 2.2 litros de la serie Grey. El motor producía 60 caballos de fuerza y 136 Nm de torque, trabajando en tándem con una caja de cambios de 3 velocidades no sincronizada con palanca en la columna de dirección. La suspensión delantera utilizaba doble horquilla con resortes helicoidales, y el eje trasero con ballestas podía soportar una capacidad de carga de 350 kg. Los frenos eran de tambor en las 4 ruedas. A principios de 1953, los antiguos amortiguadores de palanca fueron reemplazados por otros telescópicos más modernos, y los resortes traseros fueron reforzados. La capacidad de carga aumentó a 375 kilogramos. En conjunto, esta suspensión se llamó iRide. Mejoró seriamente la comodidad y el manejo de la primera generación de UTs Holden, que todavía utilizaban el índice FX para pacientes. En octubre del mismo año 1953, tuvo lugar un restyling exterior. Desde el punto de vista técnico, el modelo no cambió, pero recibió una nueva parrilla del radiador de estilo americano, y con ella, un nuevo índice de modelo, FJK. Solo 2 meses después del debut del FJ, apareció una nueva modificación de carrocería, una furgoneta panel. Ofrecía 2.3 metros cúbicos de espacio de carga cerrado y una capacidad de carga de 336 kg. Antes de que los UTs y furgonetas FJ fueran reemplazados por el nuevo FE en 1957, lograron obtener versiones más potentes de los motores Grey, que ya no desarrollaban 60, sino 70 caballos de fuerza. Pero cuando el cambio de índice realmente ocurrió, los camiones también adquirieron una nueva apariencia, junto con una distancia entre ejes ligeramente más larga. Una de las características distintivas de diseño fue la ventana trasera panorámica. La modernización de la suspensión permitió aumentar la capacidad de carga de los UTs a 410 kilogramos y de las furgonetas a 403. En la primavera de 1958, la línea Holden Utility y Holden Van se actualizó con la generación FC, que trajo consigo un ligero restyling del exterior, así como una ligera reducción en la capacidad de carga causada por el deseo de los diseñadores de aumentar la rigidez y la resistencia de la carrocería manteniendo el mismo peso máximo permitido. La siguiente versión de furgonetas y UTs Holden, designada FB, debutó en 1960. En apariencia, estos autos se diferenciaban de sus predecesores principalmente por el frontal modificado con una nueva parrilla del radiador y un uso más moderado de cromo. La capacidad de carga de ambos modelos se declaró en 365 kilogramos, pero la cilindrada del motor, el mismo 6 en línea Grey, aumentó a 2,3 litros, y ahora la potencia era de 75 caballos con un torque de 163 Nm. Un año y medio después, los automóviles se actualizaron a la generación EQ, que de hecho fue un ligero restyling de la anterior. Sin embargo, también aparecieron algunas innovaciones. Por ejemplo, en lugar del antiguo sistema de vacío, se comenzó a utilizar un motor eléctrico para mover los limpiaparabrisas, y la tan esperada transmisión automática finalmente se agregó a la caja de cambios manual. La e-Dramatic de 3 velocidades de Jimmy, que ya se ofrecía en los Holden de pasajeros normales desde hacía un par de años. Estos mismos modelos de pasajeros sufrieron un rediseño importante en 1962, pero solo llegó a los modelos comerciales en 1963. Los UTs y furgonetas de la serie EG comenzaron a verse mucho más modernos, siendo más bajos y anchos que sus predecesores, pero manteniendo la misma distancia entre ejes. La parte técnica sufrió una gran modernización, incluidos los frenos y la transmisión manual. La capacidad de carga aumentó a media tonelada, y la tan esperada dirección asistida finalmente apareció en la lista de opciones. El motor ahora tenía una potencia de 100 caballos de fuerza. La evolución de los vehículos comerciales Holden continuó en agosto de 1963 con el debut de la serie E. Esta vez, los UTs, furgonetas y sedanes E salieron a la venta al mismo tiempo, presentando al público un exterior no tan cambiado. La innovación más seria
Además de la dirección asistida estándar, fue un motor completamente nuevo de la serie Red de 6 cilindros con un volumen de 2.4 o 2.9 litros y una potencia de 100 o 115 caballos de fuerza, respectivamente. Los modelos de la serie HD, que debutaron en febrero de 1965, se hicieron más largos, anchos y altos. La potencia del tope de gama de 6 cilindros Red alcanzó los 140 caballos de fuerza. Por primera vez, se ofrecieron frenos de disco delanteros con un costo adicional. La mecánica estándar de 3 velocidades seguía siendo no sincronizada. No es sorprendente que la mayoría de los compradores prefirieran pagar extra por una transmisión automática, especialmente porque la nueva automática Power Glide de 2 velocidades de GM se agregó a la lista de opciones. La serie GAG salió a la venta en abril de 1966, habiendo recibido un diferencial de deslizamiento limitado Positraction, y la potencia del motor de 2.9 litros de gama alta aumentó a 145 caballos de fuerza. Ya en enero de 1968, los modelos de la serie AKK salieron a la venta. Estos eran coches completamente nuevos que recibieron un diseño moderno. La distancia entre ejes aumentó a 282 centímetros. El volumen del compartimento de carga de las furgonetas aumentó a 2.5 metros cúbicos, y la capacidad de carga de ambas versiones aumentó a 685 kilogramos. Desde ese momento, los modelos comerciales de Holden comenzaron a pertenecer a la clase de automóviles de pasajeros de tamaño completo. Pero, a pesar de su naturaleza de pasajero, los UTEs y furgonetas Holden se convirtieron así en camiones bastante serios, más que capaces de competir con las pickups ligeras tradicionales de media tonelada. Por primera vez, se ofreció una transmisión manual sincronizada en los modelos de la serie AKK. Y por primera vez, un motor bocho opcional apareció en los vehículos comerciales de Holden. El Chevrolet 307 de 5 litros, con una capacidad de 210 caballos. Se combinaba exclusivamente con una transmisión automática Power Glide con una palanca en la columna de dirección. La serie HK trajo consigo otra innovación importante. Por analogía con los sedanes y coupés del mismo nombre, los modelos comerciales estuvieron disponibles en 2 niveles de equipamiento: el básico Belmont y el tope de gama Kingswood. El fabricante se dio cuenta de que estos coches ya no eran caballos de batalla puramente utilitarios. Eran cada vez más comprados por jóvenes activos, por ejemplo, surfistas. Y por esta razón, comenzaron a ofrecerse opciones antes no disponibles en UTEs y furgonetas, como asientos deportivos separados, radio de transistores, aire acondicionado, así como varios elementos para decorar la carrocería y el interior. Después de 2 pequeñas actualizaciones en 1969 y 1970, la serie HQ Utility llegó al mercado en julio de 1971 y se convirtió en la más australiana de todas hasta la fecha. Las pickups y furgonetas recibieron un diseño y contenido completamente nuevos, que incluían nuevas carrocerías, chasis, suspensiones, frenos e interiores. La distancia entre ejes de todos los modelos aumentó a 290 centímetros, lo que permitió aumentar la capacidad de carga a unos sin precedentes 736 kilogramos y el espacio de carga de las furgonetas a 3 metros cúbicos. La compañía también comenzó a ofrecer por primera vez modificaciones de cabina chasis, con un marco reforzado y extendido, resortes traseros reforzados y su propio diseño de cabina, para los cuales los clientes ordenaban independientemente varios tipos de carrocerías de carga. Este modelo fue popularmente apodado One Tonner, es decir, 1 tonelada. Además, su capacidad de carga declarada era aún mayor, 1.3 toneladas. La línea básica de motores en el HQ estaba representada por los 6 cilindros Red, con un volumen de 2.8 y 3.3 litros. Las unidades de 8 cilindros estaban disponibles en 2 volúmenes, 4.1 y 5 litros. En este último caso, la potencia era de 240 caballos de fuerza, con un torque de 427 Nm. Las furgonetas y pickups HQ estaban disponibles con 4 opciones de transmisión manual, dependiendo del motor, y una de las últimas transmisiones automáticas trimáticas. En este momento, la multitud de surfistas y otros jóvenes activos comenzaron a tener una influencia cada vez mayor en el mercado de modelos utilitarios. Y ya,
En 1974, al final de la producción de la serie HQ, se introdujo en la línea A un modelo diseñado específicamente para esta audiencia. El famoso Holden Sandman. Exactamente así, pero un poco como el furgón modificado que conducía Max Rokatansky antes de convertirse en Mad Max. Pero a diferencia del padre de familia Max, en la vida real los clientes usaban las furgonetas Sandman para algo más que transportar tablas de surf. Y el modelo pronto se ganó el apodo de Shaggin' Wagon. Es de destacar que otros fabricantes locales también tenían sus propias versiones del Shaggin' Wagon. El modelo de Ford se llamaba Surfero, y el modelo de Chrysler, que apareció en 1977, se llamó Drifter. Pero ninguno de los dos pudo acercarse a la popularidad de los coches Holden. El Sandman estaba disponible tanto en versión furgoneta panel como en UTE. Mira el enfoque creativo australiano para la publicidad. A todas las furgonetas, van. A todos los UTEs, UTE. Y en este folleto, el Sandman incluso se menciona como son of the beach. Es decir, hijo de la playa. Y no en absoluto lo que podrías pensar al escuchar esta frase. La característica principal de esta especificación era que estaba disponible con todos los mismos extras que se encontraban en el famoso muscle car australiano Monaro GTS, incluyendo un motor de 240 cb, colores exteriores brillantes exclusivos, una amplia gama de calcomanías de vinilo para decoración, diseño interior deportivo y cosas por el estilo. Originalmente, el Sandman fue concebido como una edición especial limitada, pero resultó ser tan popular entre los compradores que permaneció en el mercado hasta principios de los años 80. Antes de finales de los años 70, se lanzaron 3 nuevas series de vehículos comerciales, Holden, Ago 8, HC y HT. Durante este periodo, por razones obvias, el aumento de las cilindradas de los motores y el crecimiento de la potencia se estancaron, y el fabricante centró sus esfuerzos principalmente en mejorar las características de consumo de los automóviles. Por ejemplo, a finales de 1977, en la serie AGS, debutó la llamada suspensión radial Tuned Suspension. RTS, esencialmente, es un término de marketing que describe un reajuste de las suspensiones estándar para su uso con los neumáticos radiales más nuevos, que tienen mucha mejor resistencia a la rodadura y otras características que los neumáticos de capas diagonales más antiguos. La suspensión RS dio a todos los vehículos de pasajeros Holden un manejo mucho mejor, casi similar al de los automóviles europeos de esa época. Al igual que en Estados Unidos, en Australia la crisis mundial del combustible de principios de los años 70 empañó en gran medida la reputación de los automóviles de gran tamaño y ávidos de potencia, y la segunda crisis que estalló en 1979 los enterró finalmente en la forma y el tamaño en que existían anteriormente. Así, la gama W de UTE's Vans, que debutó en 1980, se convirtió en la última generación de SUV de tamaño completo de Holden. En gran medida, fue solo un restyling cosmético de la serie HC anterior con algunos cambios técnicos. Uno de ellos fue la introducción de los motores más recientes y respetuosos con el medio ambiente. En otras palabras, menos potentes, en la línea de propulsión. La opción básica era el 6 cilindros de 3.3 litros de la serie Blue, con una capacidad de 96 caballos de fuerza. La posición superior fue ocupada por el bocho de 4.2 litros, que desarrollaba solo 117 caballos. A finales de 1984, Holden cesó por completo la producción de furgonetas y UTEs clásicos de tamaño completo. Durante los siguientes años, las únicas pickups en la línea de Holden fueron las de la serie Rodeo, que eran esencialmente versiones convertidas de camiones Isuzu. Las ventas de UTEs Holden se reanudaron solo en agosto de 1990. Pero las furgonetas seguían siendo cosa del pasado. Esta vez el donante fue el modelo de pasajeros de tamaño mediano Commodore 1 Series. A pesar de esto, las versiones comerciales de los UTEs fueron designadas como UGG Utility y no usaron la palabra Commodore en el nombre. Estos autos tenían una distancia entre ejes de 282 centímetros, 9 centímetros más larga que la de los autos donantes.
A diferencia de todos los UTEs Holden anteriores, que usaban suspensión trasera de ballestas, el UGG Utility recibió los resortes en el eje trasero de las versiones familiares del Commodore ECN. Al mismo tiempo, la capacidad de carga de las pickups era de unos muy impresionantes 720 kilogramos. A partir de ahora, la potencia del motor comenzó a medirse en kilovatios, pero para mayor comodidad, lo convertiré todo a unidades de medida más comprensibles. La versión básica de la pickup, destinada principalmente al uso comercial, recibió un motor V6 de 3,8 litros con inyección de combustible, con una capacidad de 170 caballos de fuerza y un torque de 292 Nm. La versión para compradores privados fue designada con un índice adicional S, y estaba disponible con un bocho de 5 litros, que desarrollaba 224 caballos y 385 Nm. Este modelo estaba disponible con una transmisión manual BorgWarner 5 de 5 velocidades o una automática GMT 700 de 4 velocidades. El modelo UGG Utility SS se diferenciaba de la versión básica por la presencia de un tacómetro y asientos separados en lugar de un banco, así como parachoques del color de la carrocería y un diferencial de deslizamiento limitado. Fue en esta generación de UTEs Holden donde apareció por primera vez el icónico paquete Mallow. En el idioma aborigen local, esta palabra significa algo así como tormenta o trueno. Los especialistas de Holden Special Vehicles exprimieron un poco más de potencia del bocho de 5 litros estándar, 240 caballos, aumentando simultáneamente el torque a 400 Nm. También hicieron algo de magia con la suspensión e instalaron ruedas de 16 pulgadas en lugar de las estándar de 15 pulgadas. La capacidad de carga del primer Mallow se redujo a 592 kilogramos. De 1991 a 2000 se lanzaron 3 series más de UTEs Holden, UFP, Beeger y Burses, cada una de las cuales trajo consigo ciertas mejoras técnicas y estilísticas. Es de destacar que los UTEs Verse se produjeron desde abril de 1995 hasta finales de 1999 y se dividieron en series con un número de serie numérico. Los modelos más interesantes de esta década fueron, por supuesto, las versiones especiales del Verse Mallow, con motores de 5 litros con una capacidad de 248 caballos, que en 1999 habían aumentado a 261 caballos de fuerza. También es imposible no mencionar la aparición del modelo Holden SSUT, lanzado en 1998 para conmemorar el 50 aniversario del inicio de las ventas de automóviles Holden. El SSUT se limitó a 500 unidades, pero se agotaron tan rápido que la compañía decidió introducir el modelo SS en la línea estándar. En agosto de 1997, Holden presentó con gran fanfarria una nueva generación de automóviles de pasajeros Commodore VT, que se parecían mucho a los Opel Omega contemporáneos, porque, de hecho, los Commodores eran estos mismos Omega, adaptados para el mercado australiano. Las pickups Utility basadas en esta generación de Commodores debutaron solo en diciembre de 2000 y fueron designadas B-Utility. Los pickups Holden regresaron así a sus raíces de tamaño completo, con una distancia entre ejes de 294 centímetros, es decir, 15 centímetros más larga que la de los sedanes de plataforma. La serie Bu se convirtió en un claro ejemplo de cuánto había cambiado la filosofía de los UTEs australianos, que a principios del siglo XXI habían pasado de ser camiones de trabajo puramente utilitarios a elegantes automóviles de pasajeros de 2 plazas, con cierta capacidad para transportar carga. Además, esta capacidad finalmente dejó de ser una prioridad, aunque siguió siendo muy impresionante. Incluso la versión Hot del SS tenía una capacidad de carga declarada de 665 kilogramos, aunque está claro que su principal ventaja era la dinámica. La pickup de 5 metros con tracción trasera estaba equipada con un motor Bocho LS1 de 5,7 litros y 16 válvulas con una potencia de 305 caballos y podía acelerar a 100 km por hora en 6 segundos. Y la suspensión deportiva reforzada le dio al coche un manejo bastante decente para una pickup con la parte trasera ligera. Obviamente, los autos de la serie Mallow eran aún más rápidos, porque tenían a su disposición versiones de 345 caballos de los motores LS1, que proporcionaban una aceleración a 100 en 5
6 segundos y un tiempo de cuarto de milla de 13.7 segundos. Estas cifras hicieron del Holden AESB Boomaloo el coche más rápido del mundo, con una potencia de motor de hasta 300 kilovatios. Es decir, hasta 408 caballos de fuerza. A pesar de que los UTEs comenzaron a convertirse en una especie de autos deportivos con un tipo de carrocería poco convencional, el fabricante aún no se olvidó de aquellos compradores que todavía querían usar dicho equipo para su propósito previsto, para transportar mercancías. Así, la siguiente serie B, que debutó en septiembre de 2002, además del rediseño exterior, volvió a poner en servicio un verdadero camión, el One Tonner, con una distancia entre ejes de hasta 320 centímetros. Después, se adjuntó a la cabina de pasajeros, en la que la suspensión independiente de resortes y el motor se fijaron directamente a la carrocería. La serie B también estuvo marcada por la aparición del primer UT Holden con tracción total. El nuevo modelo recibió el nombre de Crewman Cross 8 y externamente se diferenciaba del Crewman normal por las extensiones de plástico de los pasos de rueda, que no aparecieron en absoluto por estética, sino debido al aumento de la vía de las ruedas. Ya sobre la base de este modelo, la división HSB presentó su propio camión One Ton, cargado Avalanche SUV, con un motor de 374 caballos de fuerza. La serie BC, que debutó en 2005, estuvo marcada por la introducción de los últimos motores V6 al Joytech High Feature de 6 cilindros con 238 o 258 caballos de fuerza. Las pickups Hot de las series Maloo y Avalanche recibieron motores LS2 con una capacidad de 404 caballos de fuerza. Además, se ofrecieron una gran cantidad de ediciones especiales durante este periodo, como el Thunder SS8. En agosto de 2006, la cuarta y, como resultó, última generación de sedanes Commodore salió al mercado, utilizando la nueva arquitectura de tracción trasera Z, desarrollada directamente por especialistas de Holden. Los UTEs que utilizaban esta arquitectura aparecieron en agosto de 2007 y fueron designados B. El motor más débil, el Joytech V6 en la configuración Omega UT, tenía una potencia de 245 caballos, mientras que la versión superior del SS100 recibió un bocho Jimmy 98 de 367 caballos bajo el capó. Fue esta configuración la que sirvió de base para el concepto de Pontiac Gocho Sport Truck con volante a la derecha, que se presentó en 2008 y, en teoría, se suponía que se convertiría en el sucesor espiritual del Chevy, el camino en el mercado norteamericano. Desafortunadamente, la marca Pontiac se descontinuó poco después y el Sport Truck nunca apareció a la venta. En este momento, la serie Holden Maloo B utilizaba la última unidad LS3 de 8 cilindros, que de un volumen de 6.2 litros producía 422 caballos de fuerza, que aumentaron a 430 para 2010. Una versión restyled de la serie B de UTEs fue lanzada en 2013, recibiendo el índice de modelo UFFT. Se convirtió en el canto del cisne, no solo para los modelos utilitarios de Holden, sino también para la propia compañía, cuyo inminente cierre fue anunciado por la corporación matriz General Motors en el mismo 2013. La versión más potente de los UTEs, Holden, se llamó HSB Maloo R8 y tenía 462 caballos de fuerza y 570 Nm de torque. Y para el año final de 2017, estas cifras habían aumentado significativamente. La potencia del bocho LSA sobrealimentado de 6.2 litros era de 557 caballos. Se produjeron varias ediciones especiales antes de que la producción se detuviera por completo, incluida la edición limitada 2015 SSS100 Sandman, con un bocho de 360 caballos bajo el capó. El último UT Holden, que también se convirtió en el último UT australiano, salió de la línea de montaje en la planta de Elizabeth el 20 de octubre de 2017 a las 10:45 am/5. Fue el modelo UFC ISS Redline, en color Light My Fire. A la pickup le siguió un sedán SFB Redline rojo, marcando el final de la producción de automóviles Holden en Australia. Durante 69 años, la compañía construyó un total de 675 automóviles.
con ventas que alcanzaron su punto máximo en 2005 con una producción de 153 unidades. Podemos hablar durante mucho tiempo sobre cómo y por qué los capitalistas de General Motors enterraron a Holden, así como a muchas otras marcas legendarias antes. Sin embargo, no debemos olvidar el hecho de que no solo Holden, sino también todos los fabricantes de automóviles locales, incluidos Ford, Toyota y Mitsubishi, han caído en el olvido. Una de las razones más importantes de este desarrollo en particular fue el dólar australiano demasiado fuerte, lo que hizo mucho más barato importar automóviles del extranjero que construirlos a nivel nacional. Durante los últimos muchos años, Holden se mantuvo solo gracias a los subsidios del Estado, que en los últimos años llegaron hasta $10,000 por cada automóvil vendido. Obviamente, todo esto no podía durar para siempre, y en algún momento, el gobierno simplemente dejó de patrocinar la deficitaria industria automotriz australiana y desapareció. Sea como fuere, la historia de los UTEs Holden no es solo la historia de algunos coches, es un reflejo del espíritu mismo de Australia. Estos automóviles han sido testigos y han participado en la vida en las granjas, en las ciudades y en las largas carreteras del desierto. Desde los primeros modelos de mediados de siglo hasta las pickups deportivas de alta resistencia de hoy en día, los UTEs han sido el epítome de la practicidad, la fiabilidad y el carácter australiano original. Hoy en día, los UTEs se han convertido en un recordatorio de la era dorada de la industria automotriz australiana y continúan inspirando a los entusiastas de los automóviles de todo el mundo. Llegamos al final de este video. Comenta en los comentarios, dale like al video, suscríbete y activa la campanita para disfrutar de próximos videos como este. Hasta la próxima.